Mirá la super promo que nos traen nuestros amigos de Provincia Net Pagos. Podés ganar 10.000 pesos y sin moverte de tu casa. Te cuento cómo. Ingresás en www.provincianet.com.ar, pagás ARBA o cualquiera de tus facturas y ya estás participando. ¿Viste qué fácil? Consulta bases y condiciones en la web. Provincia Net Pagos, una empresa del Grupo Provincia. Zayat, Ibáñez, Tonietti. Truco Gallo. Hola, sean bienvenidos a Truco Gallo, el podcast sobre actualidad política y económica de Argentina. Este es el episodio número 117. Mi nombre es Daniel Tonietti y me acompañan Alfredo Cuchu Zayat. Cuchu, ¿cómo estamos? Bien, muy bien, ¿cómo andan? Buen día, buenas tardes, buenas noches para todos. Se completa el equipo con Pablo Totó Ibáñez. ¿Cómo le va, Totó? ¿Bien? ¿Cómo andan, muchachos? Buena semana para todos. Bien. En el capítulo de hoy vamos a hablar de el supermartes parlamentario y supermartes político, porque se trató, sin duda alguna, uno de los proyectos de ley más demorados, presentado en las primeras semanas de la pandemia, allí en los primeros días del mes de abril. Los primeros que plantearon este tema públicamente fueron los dirigentes de la Central de Trabajadores Argentinos, la CTA, que conduce el diputado nacional oficialista Hugo Yasky. La idea de que se venía un enorme esfuerzo fiscal por parte del Estado y que proponía la CTA de Yasky en aquel momento gravar a las grandes fortunas. Tomó como propio este proyecto un sector importante, ni más ni menos que el jefe del bloque del Frente de Todos, Máximo Kirchner, junto a Carlos Heller, un hombre que viene del mundo de las cooperativas, de las finanzas, de los bancos y es el presidente de presupuesto, y tomaron la idea como propia, no exactamente lo mismo que habían desplegado Yasky y la CTA allá por abril, y después se especuló con la presentación o no del proyecto. De hecho, algunos decían que se estaba dilatando demasiado. Estoy contando un poquitito la historia de este proyecto que surgió allá por el mes de abril de este año. Finalmente, en agosto tiene estado parlamentario y desde hace unas semanas tenía el dictamen de comisión como para ser tratado en el recinto. Al final de la semana pasada, en una medida, me animaría a decir, sorpresiva, en una sesión especial convocada por la Cámara de Diputados, se trató en el día de ayer y finalmente estaban, como suele decirse en la jerga, las manos para la aprobación de lo que es presentado como un aporte extraordinario solidario, apelando a la solidaridad de un modo extraordinario por la pandemia y no la palabra impuesto, sino la palabra aporte. Hay como toda una semántica y se puede hacer una interpretación hasta política del uso de las palabras. Mientras tanto, mientras se debatía esto, mientras se producía la movilización más importante de la asunción de Alberto Fernández en apoyo a su gobierno, porque era una fecha emblemática, 17 de noviembre, día de la militancia, donde se conmemora el regreso después de muchos años de exilio del general Juan Domingo Perón, un video en las redes sociales. Un video en las redes sociales de esas comunicaciones que están signadas para quedar en la historia. Porque finalmente el presidente Alberto Fernández anuncia el envío del proyecto de ley de dos promesas electorales. Uno es la interrupción voluntaria de embarazo, lo que se conoce popularmente como aborto. De vuelta ahí la semántica jugando su papel. Y el proyecto de los 1000 días de las infancias, ¿no? Para, si se quiere, reforzar el rol del Estado en la asistencia en las maternidades, en las paternidades y fundamentalmente, obviamente, en las infancias. Entonces, después de muchas semanas, muchos meses de cierta abulia política / parlamentaria, futbolísticamente hablando, esta es la sensación que yo tengo estando ahí en la platea, en la bandeja baja, ahí viendo al equipo todos los domingos, digamos, un análisis futbolero, el equipo, Alberto Fernández, el Frente de Todo, Massa, Máximo, Cristina, pongámosle, yo creo que fue Alberto Fernández si tuviera que decidir, porque claramente es el director técnico de este proceso político, sacó 2 defensores y puso 2 delanteros. O sea, hay un cambio táctico en función probablemente de una estrategia, como se dice en el ajedrez, las negras también juegan y en el fútbol cuando uno ataca se desguarece en la defensa.
Así que probablemente se pueda el gobierno enfrentar a un contraataque, que dicho sea de paso, ya está anunciado, ¿no? La posibilidad de utilizar los resortes del Poder Judicial para invalidar por caso los alcances del aporte extraordinario o el impuesto a las grandes fortunas. Bueno, con Totó y con Alfredo, con Cucho, vamos a analizar lo político y económico de estas medidas. Totó. Primero, está bien el prólogo, la definición, el contexto, distintas cuestiones para ir tomando. Tengo la impresión que la sobreestimación del supermartes como una especie de el gobierno tomando iniciativa posiblemente pueda pecar de ser excesiva en el sentido de lo que ha demostrado en el último tiempo y lo que puede venir. Es decir, es un primer gesto, muchas cosas, cumpliendo algunos mandatos, algunos compromisos electorales, algunas promesas de campaña, avanzando, poniendo en la agenda 2 o 3 observaciones para hacer. Estratégicamente los dos parecieron coincidir en que el 17 de noviembre, Día de la Militancia, como estaban diciendo en estos días, Día de las Militancias, era la oportunidad para avanzar con algunas cuestiones. Se aceleró la sesión especial, como lo contaste vos, se aceleró también, aunque me dicen a mí que estaba acordado desde hace algún tiempo, mantenido con bastante reserva, que esa sería la fecha para los 2 episodios juntos, el tratamiento del proyecto y también el envío del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo, junto además con la cuestión del plan de los 1000 días. Es decir, para mí la señal quizás esté más dada por el hecho de que el Frente de Todos parece o pareció en estas horas encontrar alguna especie de paraguas común, más allá de los matices. Todos sabemos que Sergio Massa tenía sus matices respecto al proyecto de impuesto a las grandes fortunas. Todos sabemos que dentro del peronismo y del Frente de Todos hay algunos sectores que tienen sus reservas y sus posiciones tomadas respecto al proyecto de penalización del aborto. Es decir, tampoco hay una unicidad de criterio, pero sí, por lo menos en la foto, en la gestualidad, después de algunas discusiones públicas respecto a quién estaba marcando la cancha, quién estaba tomando una posición y quién otra, hay una señal de que el Frente de Todos puede mostrar una especie de foto de familia diciendo, bueno, muchachos, acá estamos todos, jugamos, aún con matices, jugamos todos juntos. Y la lectura subyacente es que justamente esto ocurre también, y creo que no hay ningún tipo de casualidad, donde se está instalando esta idea de que el gobierno, luego de un proceso de pandemia de muchísimo impacto, no solo social, sino también económico, que según me decían representó para el gobierno una inversión de 7 puntos del PBI, lo que ellos llaman paquete COVID, 7 puntos del PBI como inversión, como dinero para asistir a determinados sectores, no solo hablando del IFE, sino también hablando de lo que representó para el ATP y una serie de programas, el desarrollo del sistema sanitario y demás, una catarata de gastos, la asistencia a las provincias que rondó mínimamente los 120.000 millones solamente en ATP y aportes. Digo, hay una serie de montos de dinero que se fue volcando a este proceso. Bueno, están diciendo, bueno, tenemos que salir de eso y tenemos que tener un proceso de racionalización. Se instaló un debate que Alfredo trató muy bien el domingo en Página 12 respecto a esta idea de un ajuste. Bien o mal, el gobierno se sintió tocado un poco en esa cuestión de entrar en un proceso de ordenamiento de las cuentas después de un año muy cruzado por la pandemia, donde todo se disparó. Este debate también suponía para el gobierno poner en la mesa una agenda donde en principio parecen sentirse más cómodo, dar una respuesta con el tema de el aporte extraordinario a las grandes fortunas, un tema que posiblemente se judicialice, que hay una discusión ahí cómo va a impactar. Me da la impresión que el gobierno gana más allá de lo fiscal, gana simplemente ya logrando la aprobación, porque de todas maneras también va a poner a tener que explicar a la justicia y a la oposición a por qué no acompañan esa medida, pero también busca una agenda que es un poco más agradable, donde puede tomar una iniciativa
y donde de alguna manera puede tocar o puede lograr mayores niveles de acompañamiento, de lealtad, de respaldo, como pueden ser en todo caso este proyecto del impuesto, también el proyecto de despenalización del aborto, además de los 1000 días, y también sumaría, más allá de que fue un anuncio, porque no fue un anuncio, fue una reglamentación, la cuestión de cannabis medicinal. Me parece que hay como dos agendas paralelas y ahí el gobierno está tratando de poner también sobre la mesa un eje donde aparentemente podría sentirse un poco más cómodo o agarrar mayor músculo para cuestiones que tienen que ver con el debate público y consolidar algunos sectores que lo estuvieron acompañando y que le habían mandado ese mensaje. Por ahí me parece que hoy va la lectura inicial de este proceso. Esta semana también atando como otro fenómeno que octubre, desde el 17 de octubre en adelante, con una movilización, con alguna gestualidad también, con las movilizaciones y actividades que hubo por el día, los 10 años del fallecimiento de Néstor Kirchner, más esto complica de alguna manera un periodo donde el gobierno tuvo mayor protagonismo callejero, hizo un poco más de ruido, ordenó algunos elementos y parece que trata por lo menos de ordenarse. Me quedo con este criterio como una primera foto de una película que recién está ordenándose, porque además ya estamos entrando en un diciembre que posiblemente puede ser complicado en algunos aspectos. Empezó a haber algún fenómeno vinculado con la inflación y vamos a entrar muy rápidamente, más tarde, más temprano, en el formato electoral, así que hay que leerlo, me parece, como un primer paso. Posiblemente se despabiló en octubre con algunas acciones, de hecho, si miras las encuestas, se recuperó un poco Alberto Fernández, y con esto trata de recuperar un poco la agenda que hasta ahora le venía siendo bastante esquiva y que habrá que ver si logra de alguna manera también coronar, si efectivamente se cumple lo que viene hablando el gobierno de tener a fin de diciembre o a principio de enero o durante enero una vacuna que dé un norte un poco más tranquilo en lo que tiene que ver con la pandemia. Alfredo. A mí me parece muy interesante lo de el aporte solidario y extraordinario, más allá de esta discusión del proyecto en sí, ¿no? Que fue aprobado en diputados, senadores, seguramente va a salir con frita. Es el debate en Argentina de quién tiene que poner la plata. Digamos, es una cosa muy interesante para mí. Digamos, si bien está siempre en el debate y aparece y el discurso políticamente correcto es los que tienen más tienen que poner más. En este caso está claro, digamos, hay un aporte que solamente alcanza, la FIP lo estimó exactamente en 9.298 personas y representa el 0,02% de la población. Y fíjense el poder que tiene, que vos dices, bueno, esto se va a judicializar teniendo en cuenta que es un aporte y que va a ser aprobado por el Congreso con una presentación del Poder Ejecutivo. No hay ningún tipo de confiscación, no hay ningún tipo de expropiación. Digamos, la justicia rápidamente tendría que desestimar cualquier tipo de presentación. Pero bueno, lo que acá está en discusión claramente es cómo es el poder económico, quién la tiene que poner en el sentido de cómo se financia el Estado. Y me parece interesantísimo, teniendo en cuenta que estamos hablando de un aporte solidario extraordinario, no estamos hablando de una gran reforma tributaria vinculado a tratar de hacer más progresivo este sistema, ¿no? El sistema tributario argentino es regresivo y además no es equitativo. Y entonces, imagínense si con esta propuesta que alcanza solamente a 9.298 personas, con una base imponible, que tienen declarado a valor fiscal, ¿no? Sí, 200 millones de pesos. Llévalo a dólares, 2,5 millones de dólares. A ver, podemos pensar que solamente hay 9.298 personas en Argentina que tengan 2,5 millones de dólares mínimo. Te sumo un dato más que refila un poco más esa cuestión en lo que decían ayer en Congreso, que la mitad de los 307.000 millones que se prevén recaudar lo aportan 252 personas además. Es decir, 9.600 millones es como el paquete general.
pero está más concentrado. ¿Podés repetir ese número, por favor, Pablo? ¿Puede ser? Que casi la mitad de la recaudación va a ser de 252 personas. A ver si entiendo. Se van a recaudar, o se calcula que se van a recaudar 307 mil millones de pesos, o sea, de los cuales alcanza en total a 9.600, 9.700 personas, según la previsión. Pero solo 252 personas van a aportar entre el 40 y 50% de lo que se recauda. O sea, 150 mil millones de pesos lo van a pagar 250 personas físicas. Sí, exactamente. Pero volvamos al punto que quiero remarcar. Digamos, está claramente que hay una subdeclaración, hay directamente no declaración, y que es un tema de aporte solidario, la verdad, bastante prudente, porque no abarca empresas, no abarca tampoco todo un estudio sobre las empresas tanto local como las que están en offshore. La verdad que hay una discusión en Argentina que yo creo que esto es un avance sustancial, pero que para que sea profunda y estructural, es decir, bueno, a ver, vamos a ver con los niveles de pobreza y de desigualdad en Argentina, existe, bueno, una reforma profunda del sistema tributario. Digamos, ya se sabe y es ya conocido qué es lo que le dijo Angela Merkel a Alberto Fernández en su gira europea en febrero, al final de la charla que tuvo, que la reveló Alberto Fernández. Merkel le dijo a Alberto Fernández: ¿por qué los ricos no pagan tantos impuestos en Argentina? Hasta el Fondo Monetario Internacional, que es ortodoxo, dijo el director del Departamento de Finanzas Públicas del FMI, Vítor Gaspar, que los gobiernos deben evaluar la aplicación de impuestos más altos para los grupos más acaudalados y las empresas más rentables. Y fíjense cuál es el debate en Argentina. Primero, digamos, saliendo AEA, el Foro de Convergencia Empresarial, la UIA, banquero, Jorge Brito convocando a una rebelión fiscal. La verdad, es increíble. Y además después que tiene todo una claque de medio que lo amplifica. Yo no sé, la verdad, es como que no tienen inhibiciones. Bueno, callate, hacer lobby en silencio. Pero con semejante crisis económica, con los niveles de pobreza y de desigualdad, digamos, los sectores que más tienen que aportar hacen este lobby fenomenal y además van a ir corriendo al Poder Judicial, además mintiendo, diciendo que esto va a afectar el empleo, que va a afectar la inversión privada, que entonces se va a afectar el crecimiento. Y después tenés todo, analistas, economistas, conductores de la televisión, digamos, avalando semejante impudicia vinculado con el tema de este aporte, que vuelvo a repetir, la verdad, es un aporte de lo declarado. Nadie puede pensar que solamente haya 10.000 personas que tengan por lo menos 200 millones de pesos en Argentina. Voy a traducirlo, 2,5 millones de dólares al tipo de cambio oficial. La verdad, eso es mentira. No es mentira. Hay muchísimos más, pero muchísimos más que tienen esos 2,5 millones de dólares como mínimo. Pero bueno, por eso digo que me parece que ese proyecto de ley de aporte solidario extraordinario es un avance fuerte, pero para empezar a plantear estos debates me parece estructural. Y como telón de fondo, también el anuncio público con una enorme repercusión en las redes, el mismo martes donde se producía la movilización más importante en apoyo al gobierno de Alberto Fernández, el 17 de noviembre, el Día de la Militancia, se presentó, y vamos a escucharlo, Alberto Fernández anunciando que el Poder Ejecutivo envía formalmente un proyecto para la interrupción voluntaria del embarazo. A lo largo de toda la campaña electoral, al momento de asumir esta presidencia y al dar inicio a este periodo parlamentario, tomé un compromiso ante ustedes que hoy vengo a cumplir. En el día de hoy enviaré al Congreso de la Nación para su tratamiento 2 proyectos de ley para que todas las mujeres accedan al derecho a la salud integral. El primero de ellos legaliza la interrupción voluntaria del embarazo y garantiza que el sistema de salud permita su realización en condiciones sanitarias que aseguren su salud y su vida. El segundo instituye el programa de los 1000 días, con el objeto de fortalecer la atención integral de la salud de la mujer
durante el embarazo y de sus hijos e hijas en los primeros años de vida. Bueno, Pablo, parlamentariamente pareciera ser que el tratamiento va a tener un tratamiento un poco más fluido, aunque con dificultades pareciera en la Cámara de Diputados y con mayor rispidez en la Cámara de Senadores, reeditando el primer tratamiento de esta ley en el gobierno de Macri, ¿no? Sí, evidentemente va a tener que ingresar en extraordinarias. Eso también puede funcionar como un mecanismo a ver si eso termina sirviendo para acelerar o para postergar el debate. Los números, hay toda especie de lecturas y especulaciones. Por ahí hay una intención del gobierno de que cuanto antes salga mejor, en el sentido, cuanto antes se resuelva por la positiva o por la negativa, sea mejor, digamos. Siempre está esa impresión de que produce los cortes, que las cuentas o el poroteo de los datos siempre es difícil porque los bloques están cortados y partidos y están de alguna manera con libertad de acción cada uno. Así que habrá que ver cómo se procesa y si se termina convirtiéndose en un elemento que altere la última parte o tensione la última parte del año legislativo, o queda en todo caso para la primera parte del año. Dependerá de la extraordinaria cuánto continúa y cuánto tiempo demanda. Me dejas hacer un juego, y si por ahí es de ciencia ficción política, y que me parece muy divertido, como un escenario probable, digamos, no seguro, pero puede ser probable. En el Senado, por los números que vi, dice que hay 36 negativos, 31 positivos, 4 indecisos y uno que no sé, por ahí están viendo ahí, ¿no? ¿Se imaginan, y aquí va ese escenario hipotético, que sea empatado en el Senado 36-36 y la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner tenga que desempatar, digamos, sería una cosa... Lo quiero en Netflix, ese final lo quiero en Netflix. Te gustó esta historia. Vuelve la cadena nacional ahí. Sería una cosa igual fabulosa. En el análisis que estás haciendo vos, Alfredo, se parte de la base que va a estar difícil en el Senado, de que hay que trajinar un montón de votos, ¿no? De senadores que... Va a haber más una apuesta que haya abstenciones que haya votos positivos, ahí me parece. Dar vuelta negativos, convertirlos en abstenciones, que dar vuelta a votos. Como para lograr una mayoría por esa vía. Claro. Pero la abstención, digamos, los No, la electorados abstención o la también... ausencia, digamos. Claro. Hay una cuestión que es elemental. Toda la campaña por la interrupción voluntaria del embarazo, que es una lucha que lleva décadas. La Argentina tiene una enorme capacidad organizativa y de movilización. Pero del otro lado también, También. Lo ha mostrado. Tiene una enorme capacidad de organización, capacidad de factores de presión y también capacidad de movilización en las calles. Las movilizaciones en contra de la interrupción voluntaria del embarazo anteriormente fueron muy masivas. Y tienen a los evangélicos, que los evangélicos son muy fuertes en el interior, en las periferias, en los barrios. La verdad que no es... a veces uno se deja llevar por el escenario de los microclimas de la prensa comercial urbana o de las redes sociales y piensa que es un paseo, digamos, es un trámite. Daniel, el reflejo del Senado, que siempre debemos volver a decir, donde el peso de las provincias es más relevante, yo creo, más allá de las edades y cuestiones de otro tipo, me parece que está reflejando un poco eso, cierta mirada menos urbana o menos citadina, en cuestiones que no tiene que ver con una cuestión territorial, sino con una cuestión de agendas también, con cuestiones culturales, pero también con cuestiones de agenda, de lo que por ahí para algunos actores de la política es la agenda prioritaria. Entonces me parece que se combina todo. Sin ir más lejos, el último detalle es un detalle público y muy obvio, pero el presidente del bloque del Frente de Todos en el Senado, de un bloque muy amplio, de un bloque bastante disciplinado, es José Mayans, nombre muy cercano a Gildo Infran, el gobernador de Formosa y un referente importante al interior del peronismo, y es claramente en contra de la interrupción voluntaria del embarazo, y además está, no es que está en contra y deja correr,
está en contra y milita en ese sentido, para entender que me parece que la tensión se va a vivir, digamos. Por lo menos la información que tengo yo es que en el Senado me parece que ahí va a tener que hacer un trabajo muy grande Cristina, ¿no? Me imagino que será un trabajo como lo plantean ustedes, ¿no? Con abstenciones, con ausencias, con convencimientos. Bueno, hay que ver el comportamiento que terminan teniendo los senadores. Bueno, cerramos el capítulo de hoy de Truco Gallo. Será hasta la próxima. Alfredo Cuchusayat. Un abrazo grande para todos. Bien, y los saludo al alcalde de Gonet, el Pablo Totó Ibáñez. Si lo escucha muy bien, se ve que llegaron las telecomunicaciones a Gonet en buena calidad. ¿Llegó la fibra óptica a Gonet o no? No, estoy oficiando de canciller itinerante en otro país, así que... ¿Está en visita de Estado a la ciudad de Buenos Aires, no? Sí, estoy con visita de Estado protocolar en Dispo. Está muy bien, bueno, será hasta la próxima. Chao, chao. Coordinación, Marcelo Figueroa. Producción comercial, Pablo López. Realización, Simón Villarrubia. Diseño gráfico, Andrés Roch y Lisandro Aira para Brasilcomunicación.com.